Hola, muy buenas tardes amigos de Vestidor de la Liga MX, pues estamos aquí como todos los días lunes en punto de las 6 de la tarde, listos para dialogar con ustedes los acontecimientos más relevantes del fútbol nacional e internacional. Y bueno, para ello le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y co-conductor Carlos Gómez. ¿Cómo estás, estimado Carlos? Bien, bien. Aquí con una semana interesante. Hay mucho fútbol desde la semana pasada, Copa Oro, Mundial de Clubes, y ahorita ya se vienen las fases interesantes de mata-mata de cualquiera de las dos competiciones. Así es, vamos a todo lo que son las eliminaciones directas, ya terminaron la etapa de grupos en ambos torneos, así que, pues si te parece bien, empecemos con el primer tema. Sí, ¿Cuál? se van a enfrentar el equipo de México contra el equipo de Arabia Saudita ya en los cuartos de final de la Copa Oro. El equipo de México avanzó como primer lugar del grupo A con 7 puntos, una diferencia de más 3. La misma cantidad de puntos hizo Costa Rica, pero con un gol menos a favor. Por eso México se clasifica como primero y el equipo de Arabia Saudita se clasifica como segundo lugar del grupo D, donde está Estados Unidos, al conseguir nada más 4 puntos. Y O sea, este juego va a ser el sábado a las 8:15 de la noche. perfecto, bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, hay que poner en contexto que la Copa Oro es una competencia que por situaciones propias de la organización del Campeonato del Mundo y de cómo México clasificó por ser uno de los países sede, es lo que le queda a México como una competencia oficial para poder competir y prepararse rumbo a lo que es este torneo mundial. Obviamente que la expectativa es mayúscula en el sentido de que pues tienes que aprovechar el jugar el mayor número de partidos, que en este caso, si estamos hablando que ya estaríamos hablando de cuartos de final, sería cuartos de final, semifinal y final. Es decir, la competencia, si llegases hasta la propia final, es de 6 partidos. 6 partidos de preparación son muy pocos para una selección nacional que después de todos los fracasos que se han dado, tanto administrativamente como de los diferentes entrenadores que han pasado en este proceso a partir del Mundial de Qatar y hasta la fecha, pues obviamente que si sumáramos todos los partidos de esta selección, dirías, bueno, pues son un número considerable, pero de acuerdo a lo que estamos en el partido 14 de Javier Aguirre. Entonces es muy pocos juegos para poder esperar a que de alguna u otra manera el plantel interprete y ejecute lo que decía Javier Aguirre. Para muchos es poco, para otros es mucho. Lo cierto es que es lo que hay. Dentro de este marco de referencia, la etapa clasificatoria de México, pues es invicta. El día de ayer deja vivir a Costa Rica, no le pudo hacer un gol, siendo mejor el equipo mexicano, y pues clasifica con 7 unidades en lugar de con 9. Cualitativamente el equipo no se ha visto bien, eso es, hay que decirlo. El propio Javier Aguirre lo ha podido, pues con un ejercicio de autocrítica, destacar, de señalar. Lo que me parece que es correcto, porque pues nadie somos tontos, ¿no? Y nos percatamos perfectamente de lo que él señala. E indudablemente que lo que estaríamos pensando es que si vemos la evolución, que ayer lo decía en la conferencia, que ha sido lenta, pues no creo que le alcance para el campeonato del mundo. Ahora, sería interesante ver en la estadística los partidos acumulados de todos los jugadores que son base de México, y veremos que la mayoría tienen por encima de 30 partidos. Y uno se preguntaría, ¿cuánto número de partidos tendría que tener un seleccionado nacional para poder en ese momento decir que ya tiene la experiencia suficiente como para poder interpretar cualquier sistema de juego de cualquier entrenador? Ese es el tema de fondo, porque mucho se argumenta respecto a la situación. Me parece que sin los fundamentos reales
de lo que es la estadística. Entonces, si tú tienes a un jugador como Montes y Johan, que han sido permanentes en la central desde hace tiempo, estaríamos hablando de que quizás cada uno de ellos tiene más de 30 representaciones nacionales o mucho más, o en el caso de Gallardo, que debe andar entre 50, 60 representaciones, y así podríamos ir diciendo. El caso del Machín, por ejemplo, también. Entonces, desde luego, Carlos, que esto se vuelve ya una pinche cosa de estar haciendo un análisis cualitativo, infundado y sin poder visualizar que a los que hay que exigirles a los jugadores, porque ya no puede ser posible. Si estás hablando de jugadores que tienen Gallardo, ¿qué te gusta? 8 o 10 años ya de titular indiscutible en los equipos donde ha jugado, pues hay que exigirle al cabrón en proporción de su antigüedad en el fútbol. Y así podríamos hablar de cada uno de estos elementos, porque si no, todo se vuelve en que si Javier Aguirre es el bueno, que si es el malo, que si sabe, que si no sabe, que si Rafa Márquez habla con él y no lo escucha, que si nada más escucha a su primer asistente, y realmente es como pinche análisis de diván o como de revista de espectáculos, ¿no? Pero lo que sí hay que decir muy claramente es que del total de jugadores que participaron en esa primera etapa, la mayoría ya vienen de haber jugado cuando menos un campeonato del mundo. Y varios otros llevan 2 o hasta 3 campeonatos del mundo. Entonces, pues ya no puede ser que ayer contra un equipo de Costa Rica no le hayas podido hacer un gol. Entiendo que su portero, Keylor Navas, fue determinante y entiendo que la última jugada del Chaquito, que supuestamente para muchos era controversial, para mí no, de acuerdo al reglamento, y el reglamento pues es claro, esa última jugada que fue un golazo, pero que no fue validado. La situación es que México sí generó oportunidades de gol, estuvo bien la intervención de Keylor, pero al final fue un empate. Esa es la realidad, y por momentos jugadores como Jorge Sánchez pues, se vieron superados, y no sé por qué lo mantiene ahí Javier Aguirre. Esas son de las cosas que están en el radar, Carlos, y bueno, habría que ver qué es lo que está pensando del juego contra Arabia Saudita, que bueno, se le ganó allá en su campeonato del mundo, no nos alcanzó, nos faltó un gol para poder pasar a la siguiente ronda. No es un flan, es un equipo que está más acostumbrado al calor, ellos vienen de una temperatura muy similar a la que se juega acá. Entiendo que su calidad futbolística no es mayor, pero pues no va a ser un flan, ¿no? O sea, va a ser un partido que a lo mejor va a tener México una ventaja que te gusta de un 60-40, 55-45, probabilísticamente, pero México ya tiene que mostrar una cara diferente, exigiéndole a los jugadores, porque simple y sencillamente Javier Aguirre, él es así como es, nadie lo va a cambiar, chango viejo no aprende maroma nueva, y es recurrente ya estar con la misma retórica y los mismos análisis en todos los canales, partiendo del hecho de que todo inicia a través del entrenador, y yo creo que ya no es a través del entrenador, es a través de los jugadores que con esta experiencia acumulada deberían de darnos partidos diferentes. Sí, respaldando lo que tú comentas, desde hace, se van a cumplir 3 años del Mundial de Qatar, hablábamos de la famosa renovación o cambio generacional de la selección. En aquella ocasión, en el Mundial, el promedio de edad de la selección fue de 28.5 años. La Copa Oro pasada con Jaime Lozano fue de 27.5 el promedio de edad, y ahorita en estas elecciones de 26.6 el promedio de edad de los jugadores. Y respaldando lo que tú dices, tenemos a Malagón con 28 años, a Altala con 25, a Ochoa con 39, a Jorge Sánchez con 27, Julián Araujo con 23, Montes con 28,
Israel Reyes con 25, Chiquete con 23, Johan Vázquez con 26, Mateo Chávez con 21, Gallardo con 30, Edson Álvarez con 27, Lira con 25, Chávez con 29, Marcel Ruiz con 24, Charlie Rodríguez 28, Mora 16 años, Orbelín Pineda 29, Chino Huerta 24, Efraín Álvarez 22, Vega 27, Piojo 26, Santi 24, Raúl Jiménez 34, Sepúlveda 34, Quiñones 28. Y estamos hablando de que los jugadores jóvenes que lleva en esta convocatoria es Gilberto Mora con 16, Mateo Chávez con 21, Álvarez con 22, Julián Araujo con 23 y Chiquete Orozco con 23, de los cuales nada más ha jugado Mateo Chávez el día de ayer y los demás no han sido tomados en cuenta. De los que lleva de más edad, que es Ochoa, Jiménez, Sepúlveda, Gallardo, Luis Chávez y Orbelín, prácticamente todos han jugado, menos Guillermo Ochoa, y entonces este famoso cambio de generacional pues, no se está dando, o sea, se siguen jugando con los mismos jóvenes, los mismos jugadores que como tú bien mencionas, o sea, ¿cuál es el pretexto de un entrenador? Es que son jugadores que tienen jerarquía, yo lo he escuchado en todas las selecciones, pues esa jerarquía no te ha dado algo diferente, no te ha dado un salto de calidad mayor a los que en Costa Rica hemos visto, Surinam te dio partido, República Dominicana te metió 2 goles en 2 llegadas, pues esta famosa calidad o esta famosa experiencia que tienen los jugadores de jerarquía, pues no se ha demostrado. No entiendo por qué el miedo a jugar con jóvenes si quizás se puede dar el mismo resultado. Tuviste 2 partidos en Sudamérica al inicio de este año y los resultados fueron positivos para los jóvenes. Llegó una selección de sub-23 prácticamente, donde se consiguió un partido, una victoria y un empate. Entonces creo que esa parte, el seguirte casando con jugadores que no te han dado resultado, que tienes ahí en la banca a Chiquete Orozco, que ya vimos que César Montes sí te ha anotado 2 goles y un autogol y un rebote en esta Copa Oro, pero también los errores que ha tenido defensivos le han significado peligro al equipo de México. ¿Y por qué no jugar con Chiquete Orozco, que tiene 23 años? ¿Y para cuándo va a ser ese cambio? Entiendo que Montes está joven para el fútbol, 28 años, pero el nivel que está teniendo en Rusia, pues lo hemos visto ahorita en selección, y no nos vamos nada más a esta Copa Oro, vámonos a la National League de hace un año donde se hace expulsar en aquella final con Estados Unidos, y es un jugador que te genera problemas en la defensiva. Ayer estaba viendo en uno de los errores que comete cómo se estaba gritoneando ahí con un jugador de la selección que le estaba haciendo el reclamo. De hecho, hasta Johan Vázquez se mete entre los 2 jugadores para evitar ahí una disputa. Entonces esa parte creo que sí la tiene que corregir México de cara a lo que se viene en el siguiente mundial, que a lo mejor estos jugadores no te van a dar el nivel para poder tener un papel digno en el mundial. Lo de Luis Chávez, creo, a mí me gusta mucho este jugador, a pesar de que tiene ya casi 30 años, entra y lo que él sí te da, a diferencia de los demás en su posición, es ese disparo que tiene de media y larga distancia. Lo hizo en el Mundial, metió un gol de tiro libre con una distancia considerable. Entonces, esas variantes creo que en algunos jugadores sí es positiva, porque muchos equipos al encerrarse contra México, creo que esa parte o ese plus que te da este tipo de jugador sí puede darle un beneficio a México, pero de ahí en fuera creo que a mí en estos partidos de la selección, incluso ayer, me gustó mucho cómo se juntan Mateo Chávez, el propio Alexis Vega, Raúl Jiménez, que hay muchas triangulaciones que hacen por la calidad técnica individual que tienen estos jugadores. También con Luis Chávez se asocian muy bien, tienen un muy buen pie que les permite hacer esas triangulaciones,
y creo que eso es lo positivo de México el día de ayer, ver estas asociaciones, el propio Quiñones también cuando toca el balón, hacen paredes interesantes. Pues yo creo que este es el tipo de fútbol que le tiene que ir dando el Vasco a este seleccionado, y que se den cuenta que sí tienen la calidad para hacerlo, y cuando lo hacen se ven muy diferentes. Ayer estaba viendo la cara de Keylor Navas y de algunos centrales, de Calvo, que es un veterano de Costa Rica, que cuando les empezaban a hacer esas asociaciones, sí se sorprendía, y creo que el jugador mexicano tiene eso para destacar, a diferencia de otras selecciones. Sí, aquí el asunto es que se ha ido por la fácil el Vasco, en términos, puedo concordar con él, estar de acuerdo, en el sentido de cuando le preguntan acerca del estilo, y él habla que el estilo mexicano no lo asocia al sistema de juego ni a la forma de juego, él lo asocia a las características generales de los mexicanos, incluso comparándolos con cualquier deporte, ¿no? Que somos una raza competitiva, una raza de entrega, una entrega que defiende sus colores, que siempre está luchando, que se esfuerza, y se va por esa ruta y te dice, bueno, pues así es Hugo Sánchez, así Fernando Valenzuela, y te empieza a poner diferentes ejemplos de deportistas, ¿no? En esa parte general, estoy de acuerdo con él, nada más que hay una situación que en todos los deportes existe la técnica, y en el caso, por ejemplo, de clavados, donde somos una potencia, pues la técnica y la ejecución es fundamental para tener esos resultados. Y en cada una de las especialidades que él señala, en todas, no es nada más a base de huevos como se ganan las competiciones. Luego entonces, cuando... Y también hay una parte que en las personas que hace referencia son de deportes individuales. Algunos. O sea, algunos, casi el 90% de los que hace referencia es deportes individuales, que eso pues no te lleva a algo que le ha costado mucho a México en lo colectivo. Claro, aquí el asunto es que en la parte técnico-táctica, que es donde de repente no da respuestas, el asunto es que en los planteamientos que ha hecho, las críticas que se le hacen, es que todos observan de manera diferente el fútbol a como él y su cuerpo técnico lo está señalando, ¿no? Por ejemplo, ayer decía la Volpe, bueno, si estás jugando con línea de 5, en el caso de Costa Rica, te pongo 2 centros delanteros, y no te pongo 2 centros delanteros cuando juegas con línea de 4 contra un equipo que juega con líneas de 4. O sea, uno puede estar casado con una visión, lo único nada más es de un sentido práctico y de un sentido lógico, ¿no? O demostrar lo contrario, con base en resultados. Son dos cosas diferentes. La parte táctica, la parte mental y la parte técnica. En la parte mental, el equipo ha mejorado, sí, eso es indudable. En la parte táctica, el equipo ha mejorado, en lo general no, porque es igual que los otros, con los otros entrenadores, no se aprecia un sistema de juego implementado donde se sepa que está jugando todo el equipo, ni con Martino, o sea, esa es la realidad. Eso te llevaría a pensar a que estos jugadores tácticamente son pendejos. Pues yo digo que no. Lo que pasa es de que cómo están haciendo la enseñanza en los entrenamientos para que ejecuten de manera correcta. Y en la parte técnica, que es la que estás señalando, en donde se junta lo táctico y lo técnico, ayer en varias de las jugadas que hicieron fue eficiente. ¿Por qué? Porque en ese momento esta eficiencia que se dio tenía que ver con la movilidad. Y obviamente cuando empiezan a juntarse y empiezan a hacer paredes y empiezan, que fueron los primeros 15 minutos, se ve muy bien el equipo. El problema es que luego ya cuando recompone el adversario ya te cuesta trabajo y ya no sabes cómo resolverlo. Es ahí donde está la pinche decisión
de lo que tiene que hacer Javier Aguirre. Y bueno, él está casado en esta idea suya de cómo ha funcionado en su vida profesional, y es normal porque es lo que le ha dado resultado, no los resultados que queremos nosotros, han sido los resultados para él, para tener selecciones chiquitas o medianas, en donde él nada más ha participado en mundiales con nosotros. Cuando estuvo con Japón y no me acuerdo con qué otra selección, estamos hablando que ni siquiera tuvo que competir por la eliminatoria. Y de sus equipos de club, pues todos han sido de estar en los últimos lugares, ¿no? Entonces, es así como él observa el fútbol y es así como es su aplicación. Si pensamos que va a cambiar mucho la situación, lo dudo. Vamos a ver si le da oportunidad a algunos jóvenes. Digo, el caso de Mateo ayer jugó muy bien, a mí me gustó, no desentonó el chavo. Estando Gallardo o Mateo, creo que ahí va, nada más que Mateo tiene que ir poco a poco mejorando su experiencia, pero es un chavo que está pitando ahí. Yo creo que Chiquete, por ejemplo, luego ayer, cuando ante la pregunta de quién reemplazaría a Montes, luego dijo que Reyes, ni siquiera pensó en la opción del Chiquete. Entiendo porque Chiquete es zurdo y tienes a Johan que es zurdo, lo puedo entender desde ese punto de vista, pero la situación, bueno, dijo que podía ser Reyes o Edson, ¿no? Que ahí se acomodaría muy bien tras esta sanción, darle oportunidad a otros medios, ¿no? Como Eric Lira, haciendo, por ejemplo, con Luis Chávez, unas combinaciones distintas, ¿no? Que te permitan tener una dinámica diferente. Marcel Ruiz hizo su esfuerzo, sin embargo, a pesar de que tuvo 2-3 jugadas buenas, hubo grandes lapsos del partido donde desapareció el chavo. Alexis y el Piojo, que con Chivas se destacaron por jugar por fuera, de fuera hacia adentro, les ha costado trabajo el desbordar hacia adentro y no tienen forma de desbordar hacia afuera y dependen mucho de que los laterales vayan, pero fíjate, hay bloques de jugadores que se conocen porque jugaron en Chivas, porque jugaron en Toluca o porque jugaron con algunos equipos y se conocen ya muy bien, que es lo que extraña, que de repente pues no se está aprovechando todo eso. En fin, ahí está, vamos a ver qué pasa con el juego de Arabia Saudita, pero la tiene muy complicada el Vasco y pues, no se ve realmente una selección que prometa tener un buen campeonato del mundo, Carlos. Sí, ¿no? Y aparte, o sea, creo que también los resultados que han tenido individuales ciertos jugadores, pues tampoco han ayudado a esa parte, porque yo sí me queda como que debiendo siempre el Piojo Alvarado en selección. O sea, en Chivas es un Piojo Alvarado que de hecho hasta en este torneo y el pasado era como de lo mejor de Chivas, y en selección se ha quedado corto. O sea, yo sí siento que hay veces que desaparece. Por ejemplo, ayer yo vi mucho mejor a Alexis Vega que al propio Piojo, y esa parte creo que también los jugadores, lo que tú decías, tienen que poner más parte de ellos o ser más peligrosos, atreverse más a hacer algo diferente. Obviamente a lo mejor el técnico te da una indicación táctica que tú tienes que hacer, pero si en el momento del partido estás viendo que no está funcionando lo que te dijo el técnico, pues también ten la jerarquía y atrévete a hacer algo diferente. O sea, esa parte creo que el Piojo en selección siempre se ha visto muy amarrado, muy como muy acartonado en su posición, y con Chivas creo que es más libre. O sea, siento que tiene más jerarquía en Chivas y él sí se atreve a hacer algo diferente ahí, y en selección lo siento muy rígido en hacerle caso a los técnicos, que esa parte creo que también el jugador mexicano tiene que tener esa chispa de cuando, y he visto en otros equipos, tanto de clubes como de selecciones, que cuando el jugador, incluso los comentaristas mencionan que rompen los esquemas o que van y hablan con el técnico,
y hacen algo diferente, pues creo que también el jugador mexicano tiene que hacer eso y no temerle a las represalias, como tú mencionabas de Rafael Márquez, que al inicio de la gestión de Aguirre estaban diciendo que él era el que daba las indicaciones, ya después ya dejó de dar las indicaciones, ya ahora se la pasa más sentado en la banca. O sea, este tipo de cosas creo que sí el jugador mexicano tiene que tener esa libertad, más por lo que mencionas, que las características del futbolista mexicano le da para hacer ciertos movimientos que a lo mejor en pleno partido pues estás viendo la oportunidad de hacer una pared o de salirte de lo táctico para hacer otro movimiento y tener más libertad. O sea, creo que eso sí ya depende para mí del jugador y de la mentalidad que quizás puedan tener. Y contra Arabia Saudita sí va a ser un partido, yo creo que fuerte. No nos olvidemos de Arabia Saudita del Mundial, que incluso los enfrentamos y no fue un partido tan fácil. O sea, fue fácil ya en el resultado, pero al inicio y como inició Arabia Saudita contra Argentina, es una selección que va a ser complicada y que yo no vería tan fácil el resultado para México. Pues ahí está, vamos a ver qué sucede.